El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un próximo congreso internacional que se va a llevar a cabo en la República Mexicana para prevenir la discapacidad. Está con nosotros el maestro Víctor Arellano, él es director de investigación y enseñanza de RENAPRED, la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Tere, gracias por este espacio que nos estás concediendo para informar sobre nuestro próximo evento. Pues platícanos, ¿qué novedades va a haber? ¿Crees que ya hay cultura de tomar, por ejemplo, ácido fólico para prevenir? No, definitivamente no, pero lo más importante es que estamos en el camino correcto. Estamos en la dirección correcta y en ese sentido, pues lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando sobre un cambio cultural, que como tú sabes, un cambio cultural implica mucho esfuerzo, mucho tiempo. Ahora, platícanos antes del Congreso, ¿qué ha pasado con este plan piloto que el año pasado dejaron instalado en el estado de Hidalgo, me parece? ¿Te refieres al programa de tamiz neonatal? El programa de tamiz neonatal, ¿ampliado? Pero también a el estado inclusivo, o era un municipio, ¿no? Un municipio incluyente, sí, que tenía todo garantizado para que hubiera educación, trabajo, rampas, espacios para la movilidad de las personas con discapacidad, sí, además de la prevención, por supuesto, el consumo de ácido fólico, el tamiz neonatal, etcétera, ¿no? Sí. Y era como un plan piloto de que se iban a aplicar todas las estrategias que hay en el mundo en un municipio de Hidalgo, ¿cierto? Exactamente, así es. ¿En qué municipio es? Se trata del municipio de Tizayuca, Hidalgo. Ajá. Es un municipio que está más o menos a media hora de la Ciudad de México, muy cerca. Y efectivamente es un plan piloto para echar a andar un concepto integral que incluye la inclusión de todos los aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Pero ya llevan un año en el plan piloto, ¿qué ha pasado? No llevamos todavía un año, estamos cumpliendo 9 meses. Ajá, un parto. Exactamente, pero un embarazo, digo. Pero estamos avanzando en forma importante con ese concepto y todavía no tenemos resultados conclusivos, se está construyendo. No puede ser de otra forma porque tiene que ver también con un cambio muy importante que tiene que ver, por ejemplo, que no se puede cambiar la administración pública municipal de la noche a la mañana. Claro, entonces, estoy pensando, por ejemplo, ahorita algo muy complicado de hacer, que es poner en braille todas las señalizaciones, los semáforos con sonido para que las personas con discapacidad visual sepan en qué momento cruzar o no la calle. O sea, es mucho lo que hay que hacer todavía. Exactamente, es mucho trabajo, pero por la misma idea original. Vamos en la dirección correcta y evidentemente en el caso de Tizayuca es uno de esos municipios en donde por cuestiones de cambios en la legislación va a tener una vigencia mayor a 3 años. No recuerdo ahorita exactamente cuánto va a durar, pero va a durar fácilmente más de 4 años y medio. Y la idea de este modelo es precisamente trabajar con ese municipio que va a tener un periodo mayor de 3 años para precisamente comenzar a definir, a proyectar los cambios y trabajar durante todo este tiempo en esos cambios para que al final del día tengamos ya cambios consolidados. Muy bien. Por otro lado, RENAPRED también ha ido peregrinando por varios lugares de la República Mexicana haciendo la campaña de promoción tanto del consumo de ácido fólico como del tamiz neonatal. Sí. Cuéntanos la historia, ¿a qué lugares han recorrido y qué efectos han Bueno, yo creo que podemos hablar en un primer momento de lo que es la ingesta de ácido fólico. Es una historia muy particular porque si nos remontamos a un pasado muy reciente, estoy hablando del 2005, en el 2005, por ejemplo, la ingesta de ácido fólico era una ingesta de ácido fólico que estaba muy cerca del suelo, es decir, quizá la población de mujeres embarazadas
solamente de la población de mujeres embarazadas, solamente consumía ácido fólico el 5%. Hoy día, 7 años después, tenemos unos porcentajes distintos. No son porcentajes que nos orgullezcan porque no son porcentajes muy altos todavía, pero volvemos a la misma idea, vamos por el camino correcto, vamos avanzando. Pero podrías decir, ¿de 0 a cuánto ha aumentado? Sí, ahorita, mira, hay un estudio muy interesante del del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde se hace no se trata exclusivamente de ácido fólico, sino de muchas variables más, pero la importancia de reconocer al ácido fólico está plasmada en el estudio, y entonces los resultados de ese estudio nos llaman mucho la atención por los avances que se han dado. Hay una primera pregunta que dice, dirigida a las mujeres embarazadas, que les preguntan cuál es el porcentaje de mujeres que han consumido ácido fólico, que tienen la información del consumo de ácido fólico, y la respuesta es 95%. Entonces, esa primera pregunta, si nos quedáramos ahí, nos diría de que pues, estamos muy bien. Sin embargo, hay una segunda pregunta donde se plantea a estas mujeres embarazadas a partir de cuándo comenzaron a tomar ácido fólico. Y entonces ese porcentaje muy alto de 95% disminuye en forma considerable. Estamos hablando que solamente el 50% de mujeres han tomado ácido fólico a partir del primer trimestre. De embarazo. De embarazo. Pero habría que tomarlo desde los 15 años de edad por lo menos. Para allá voy. Una tercera pregunta precisamente le plantea a esas mujeres a partir de cuándo comenzó a tomar el ácido fólico. Y solamente un 25% lo tomó con la prescripción correcta, es decir, 3 meses antes de embarazarse. ¿Por qué es importante esa prescripción? Porque el desarrollo del tubo neural se da durante los 28 primeros días de gestación. Entonces, si no se tomó, por lo menos, porque lo correcto es lo que tú comentaste, la cultura debe ser de ingesta del ácido fólico de hombres y mujeres a partir de la edad reproductiva, independientemente de que se piense en un embarazo, porque el ácido fólico no solamente sirve para prevenir ciertas enfermedades o deficiencias al nacimiento, sino también tiene otros beneficios. Por algo es considerado, por ejemplo, la vitamina de la vida. Ahora, ¿ustedes han logrado darse cuenta de la transversalidad de su tema, la prevención de la discapacidad en los bebés, ¿no? Con respecto a la educación reproductiva, ¿no? La educación sexual, digamos. Si ustedes dijeran a los 4 vientos, a los novios y novias, a los jovencitos, ¿no? Embarazarse no puede ser en una noche de copas, tienes que tomar ácido fólico 3 meses antes. Qué fuerte, ¿no? Qué interesante podría ser el efecto en la cabeza de estos chicos y chicas para asumir la responsabilidad de que no solamente están pues haciendo algo precipitadamente, ¿no? Algo a destiempo, que les provoca un montón de emociones, que les deja un montón de secuelas, enfermedades de transmisión sexual, sentimiento de culpa, porque además están viviendo esa entrega con alguien a quien no aman, ¿no? Sino ese sentido de responsabilidad previo de oye, antes de tener relaciones sexuales tienes que tomar ácido fólico 3 meses. Algo así, ¿no? ¿No lo han pensado? ¿No han asociado su tema con el tema de la vida? Vamos y volvemos. Sí. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y te pregunto, por favor, a ver si han logrado hacer un ejercicio creativo, intelectual, espiritual, ¿no? Entre lo científico y lo moral, de manera que la prevención de la discapacidad se aproveche como tema el consumo de ácido fólico para educar en la responsabilidad del amor y la vida a los jóvenes que están mal educados. Es una generación que podríamos llamar hijos de la ONU. Disculpa que lo diga así, pero no se me ocurre otra manera. ¿No? Donde ya el sexo no tiene ninguna connotación sagrada y es un peligro porque se han castrado del corazón. Claro, Tere, yo creo que esta preocupación que tú planteas es una preocupación muy genuina. Nosotros como organización de la sociedad civil que promueve precisamente la prevención de enfermedades y deficiencias al nacimiento que pueden causar discapacidad, cuando nosotros en nuestras brigadas tenemos pláticas sobre esta prevención, sobre este tipo de prevención en públicos de escuelas secundarias y preparatorias, somos muy cuidadosos en abordar el tema, porque a nosotros nos interesa ser catalogados como una organización que fomenta, por ejemplo, la relación sexual. Que no fomenta. Que no fomenta. Claro, claro. Exactamente, que no fomenta la relación sexual. Entonces nosotros tratamos de entrar por otra vertiente. Finalmente el propósito de RENAPRED es lograr que las mujeres que finalmente quedan embarazadas puedan tener una prevención previa realmente efectiva, es decir, una ingesta del ácido fólico previo al embarazo. Entonces nosotros la idea que fomentamos en nuestras reuniones de prevención es de que tanto el hombre como la mujer deben tomar ácido fólico en edad reproductiva. Y la idea que vendemos es de que no necesariamente el ácido fólico es para las parejas que quieren tener un bebé, sino vender la idea de que el ácido fólico es una vitamina de la vida que sirve para muchas cosas más. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el ácido fólico sirve para prevenir enfermedades ya en la mujer más grande que tienen que ver con el cáncer de mama, con el cáncer cervicouterino, en el caso del hombre con el cáncer de próstata. En fin, vender esa idea para que el colectivo tenga la idea de que el ácido fólico sirve no solamente para tener bebés y evitar enfermedades y deficiencias que pueden provocar discapacidad, sino es una vitamina que sirve para muchas cosas más. Bueno, pero de consumos así, desde muy temprana edad, solamente se está dando entre el 25% de las personas que están informadas. Exactamente. Ese es el gran reto que tiene RENAPRED, porque evidentemente se tiene que seguir trabajando esta cultura de la prevención, con esta cultura de la ingesta del ácido fólico, para tomarlo, digámoslo, no solamente conocerlo como información, sino tener conciencia de lo que se puede prevenir con el ácido fólico, que te vuelvo a repetir, no solamente son enfermedades y deficiencias al nacimiento, sino sirve para muchas cosas más. Sí. Ahora, directamente para el que lo consume, le favorece en su salud, por supuesto. Exactamente. Ahora, yo te digo que tu tema es transversal porque tiene que ver con la vida del ser humano, ¿no? Si a los jóvenes se les lanzara una campaña que dijera 3 meses antes de embarazarte tienes que tomar ácido fólico, ¿no les haría sentir responsabilidad y darse cuenta de que un encuentro sexual es algo bien importante y que no se puede hacer a la vuelta de la esquina? Habría que estudiarlo, ¿no? Sí, habría que estudiarlo porque una primera impresión, desde luego estoy improvisando. Porque de que estén vendiendo y regalando condones por todos lados, a que adviertan que hay que tomar ácido fólico 3 meses antes de embarazarse, como que creo que les provoca frenar o sus pasiones, pensar en eso que es un asunto serio y postergarlo hasta la edad adecuada. Mira, yo retomaría tu idea anterior.
Habría que hacer un estudio porque mi primera impresión sería de que sería todo lo contrario. No frenaría, sino desenfrenaría. Porque me estarían vendiendo la idea de que si mi pareja y yo tomamos ácido fólico, pues podemos tener menos temores para tener una relación sexual, como tú lo has calificado, inmadura, que no es a tiempo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo mucho cuando estaba yo haciendo la maestría, te estoy hablando del 85. En 85 salió el tema del VIH y SIDA. Y yo recuerdo que la conducta sexual de los jóvenes cambió por temor. ¿Sí? No por otra cosa, sino por temor. Es decir, que no querían ya tener relaciones sexuales de manera irresponsable. Exactamente. Pero después el gobierno, instruido por la ONU, empezó a regalar condones por todos lados y entonces empezaron a revolcar unos con otros y aumentó el índice de personas con VIH. Sí, o sea, yo te hablo de mi experiencia personal y además mi experiencia como cierto nivel de la sociedad, en donde mis compañeros y mis maestros hablábamos explícitamente de este tema y se intercambiaban los puntos de vista, las experiencias, y te digo, digámoslo, la conclusión. Desde luego que es de un grupo perfectamente determinado. En la sociedad es mucho más complejo que un grupito, ¿no? Es muchas cosas más, incluyendo tú lo que acabas de decir, que a lo mejor otro tipo de campañas ha pegado más, por ejemplo, campañas vendidas por la ONU, y entonces ahora tenemos este tipo de problemática, en donde, por ejemplo, ya no hay ese temor que antes, que en mi generación se tuvo con el SIDA, ¿sí? Pero que a lo mejor ese temor ya no existe, precisamente por el uso del condón. Entonces, entonces tendríamos la misma situación si nosotros fomentáramos ese uso en los jóvenes así tan explícitamente. Ese consumo de ácido fólico. De ácido fólico, porque entonces tú le estarías quitando una carga adicional al joven, un temor. No, pero es que tendrían, si hacen tendrían más conciencia, confianza. no, tendrían conciencia y se darían cuenta que tener un hijo no puede ser así. Por eso, un asunto. Ya ves qué triste decir embarazo no deseado, qué concepto tan más deprimente. Embarazo, el embarazo es el estado perfecto de la mujer. Claro. Y luego decir no deseado, es que caray, hemos llegado al absurdo, ¿no? En cambio, si tú les dices 3 meses antes de embarazarse tienen que tomar ácido fólico y ese mensaje va dirigido a los jóvenes, entonces están asociando la salud y la vida con el embarazo y entonces te digo, no se pueden estar embarazando madres adolescentes. El 39% de las jóvenes de menos de 18 años de edad han tenido por lo menos un hijo en la República Mexicana. 39%. Porque no están enteradas de que eso no se hace a la vuelta de la esquina. Les han dicho todo lo contrario, las han educado para todo, entrenado y capacitado y programado para todo lo contrario. Y estos chiquitos crecen sin papá. ¿Cuántos de esos niños nacen con discapacidad? Dime, ¿qué porcentaje de los que nacen vivos tienen una discapacidad? Lo que pasa es que hay un factor de riesgo para la discapacidad es precisamente la edad prematura para tener hijos. ¿Sí? Entonces, sí hay un factor correlacionado en donde una mujer, una edad menor, digámoslo así, hay más posibilidades de que el bebé tenga alguna enfermedad o deficiencia al nacimiento. Ajá. Pero también hay un fenómeno que se está dando y que está correlacionado también con el embarazo prematuro, que tiene que ver con la prematurez y bajo peso. La prematurez y bajo peso sí está vistísimo como hay una relación directa. Con las mamás adolescentes. El bebé prematuro y de bajo peso es hijo de adolescentes. Bueno, pero no generalmente, no generalmente. Es un factor de riesgo nada más, en distintas edades.
Y en México está creciendo esa proporción de niños, está creciendo en forma muy importante. O sea, los embarazos prematuros y de bajo peso están creciendo en forma importante. Y, ¿Tienes porcentajes? No, porcentajes no, pero precisamente la ONU tiene esa información. La Organización Mundial para la Salud, que es el organismo de la ONU que tiene que ver con la salud, tiene vistísimo el problema de la prematurez y bajo peso, y la asociación que tiene con discapacidades, por ejemplo, retinopatía del prematuro. Un niño que nace con bajo peso y prematuro, hay que cuidarlo, y es parte de lo que impulsa RENAPRED, hay que revisarlo muy bien porque tiene muchas posibilidades, no necesariamente, pero tiene muchas posibilidades de que quede ciego si no hay una intervención oportuna. Fíjate, y por eso también hay que hacer el tamiz neonatal y todo, para prevenir otras discapacidades junto con esa posible que se prevé ante el bajo peso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a un corte y regresamos y les decimos qué porcentaje de los que nacen en México nacen con discapacidad, y luego la discapacidad, o que la pueden adquirir por no haber tenido la precaución perinatal, y luego los que la tienen por accidente, como los que tienen lesión medular. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora sí dinos cifras. ¿Cuántos mexicanos nacen con discapacidad por cuestiones perinatales? ¿Y cuántos la adquieren a lo largo de la vida por accidente? Sí, mira, al empezar a hablar de cifras hay que ser muy precavidos porque vas a ver que hay distintas fuentes y distintas cifras, distintas proporciones. Entonces quiero empezar citando al órgano oficial del gobierno mexicano,
que es el que maneja las cifras, que es el INEGI. El INEGI nos dice en su último censo de población y vivienda 2010. del 2010, de que el 5.2% de la población mexicana tiene una discapacidad. Y si nosotros nos vamos a resaltar la discapacidad al nacimiento, te vas a dar cuenta de que solamente de estos 5.2 estamos hablando de alrededor de 5 millones de mexicanos. De estos 5 millones de mexicanos, si tú quieres identificar los que tuvieron una discapacidad al nacimiento, el mismo censo te habla de que se trata del 16% de esta población. ¿De cuál? 16%. 16%. De los 5 millones. Entonces, si tú haces números, te vas a dar cuenta de que es un grupo de población muy pequeño. Esta información que te vuelvo a repetir es la información del gobierno mexicano. La podemos contrastar con el último informe sobre las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas porque está elaborado por dos instancias de las Naciones Unidas. Uno es la Organización Mundial de la Salud y el otro es el Banco Mundial. Y este informe que salió publicado en el 2011 es muy revelador porque hace referencia al informe inmediato anterior. El informe inmediato anterior decía que la población a nivel mundial, el 10% de esta población tenía una discapacidad. El 10%. Y tú sabes de que un promedio siempre guarda los extremos. Entonces, un promedio sí es algo creíble. Que el 10% de la población mundial tenga una discapacidad significa que habrá países que tengan una discapacidad mayor y otros una discapacidad inferior. Pero la lógica nos dice que cuando hay un problema de discapacidad mayor es porque hay condiciones extraordinarias. Por ejemplo, una de las principales consecuencias de la guerra es la discapacidad. ¿Cuántos soldados quedan inválidos precisamente como resultado de la guerra? Pero esas son condiciones extraordinarias. Entonces, condiciones extraordinarias que en México afortunadamente todavía no tenemos. Entonces, pero sí la pobreza extrema puede ser una condición extraordinaria. Y México tiene una población enorme de gente con pobreza. Pero ahorita aceptemos que México puede tener un 10% de población con discapacidad. Es lo que ahorita me interesa saber. Entonces, si estamos hablando de 120 millones de mexicanos, estamos hablando de 12 millones de mexicanos. Según el informe de hace 20 años de la Organización Mundial de la Salud. En su último informe resulta que la misma Organización de la Salud dice que este porcentaje promedio de la población mundial ya subió del 10 al 15%. No me digas. En el 2011, declara que el 15% de la población mundial tiene discapacidad. Entonces, si volvemos a forzar a lo mejor la lógica, podemos aceptar que entonces en México tenemos el 15%, que es el promedio mundial. Si hacemos números, estamos hablando de 18 millones de mexicanos, y entonces ya no son los 12 que decíamos hace rato, sino son los 18 que tenemos ahora. Estamos especulando. Pero ahí caben ancianos, sí. Ahí caben personas que adquirieron ceguera por diabetes, ahí caben... Exactamente. Ajá, qué bueno que identificas esto, porque yo te puedo decir que la expresión que hace las Naciones Unidas, en este caso la Organización Mundial de la Salud, la explicación de este brinco es precisamente de que hay grupos de edad que cada vez tienen mayor discapacidad. Y uno de estos grupos de edad es el que todos sabemos que por la naturaleza la tienen o la adquieren, que son los adultos mayores. Evidentemente, cuando uno es adulto mayor, comienza a tener más posibilidades de adquirir ciertas discapacidades, como por ejemplo utilizar anteojos o lo que tú mencionabas, una discapacidad adquirida por
una enfermedad como la diabetes. Ajá, o un accidente en auto, una lesión medular, o de pronto ir perdiendo el oído, un aparato déjame auditivo. terminar de... Pero sí, ¿cuántos nacen con discapacidad? De ese 15% que tiene discapacidad, ¿qué porcentaje nace? Nada más, antes de decirte esto, te comento, te termino la idea. Entonces, lo que tenemos es de que los dos grupos de edad más activos, más dinámicos, son adultos mayores y los otros son nosotros, por enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión y enfermedades que están ahorita en una explosión extraordinaria. Obesidad también causa discapacidad. Obesidad. Ahora sí te regreso al original. Bueno, hay información del mismo gobierno mexicano que nos habla de que cada año nacen en México, estamos hablando de que en México nacen alrededor de 2 millones de niños cada año. De estos 2 millones de niños, 500,000 niños, es decir, el 25%, no es que nazcan, pero sí nacen con un factor de riesgo de adquirir o desarrollar una enfermedad o deficiencia que pueda causar discapacidad. Madre Santa. Bueno, ¿y de todo esto van a hablar en el Congreso? Sí. Pues por lo visto no sabemos casi nada de estas cuestiones y no ha quedado claro si el 95% de los mexicanos sabe que debe tomar ácido fólico y solo el 25% lo toma. Quiere decir que no nos hemos tomado en serio el tema, porque se han priorizado otros temas que no tienen nada de importante. Nada más importante que la vida, nada más importante que la vida. Y si vamos a estar gestando bebés vulnerables en un país vulnerable, qué terrible, ¿no? Un país vulnerable porque está de verdad subyugado bajo un sistema económico mundial neoliberal que ha tomado a México como un país susceptible de ser apresado para los intereses del nuevo orden mundial. Entonces tenemos que hacer nacer mexicanos y muchos mexicanos deben nacer, no 2 millones, 5 millones al año, pero sanos y fuertes. Yo digo, me estoy yendo al extremo y a lo mejor estoy siendo muy drástica, pero lo que quiero decir es que México debe tomar pues, al toro por los cuernos, ponerse a educar bien en el tema del amor, de la salud y de la vida, y gestar bebés sanos en un acto de amor consciente. Para eso hay que ir al Congreso de RENAPRED, que va a ser los días, por favor, dinos cuándo y dónde. 22, 23, 24 y 25 de octubre en la ciudad de Monterrey, en el Centro de Convenciones, Convex. Es un evento gratuito, entonces la gente puede participar libremente, sin ningún problema. Y lo más importante ahorita para terminar lo que tú acabas de comentar, la gente que participe en nuestro congreso se va a dar cuenta cómo RENAPRED fomenta acciones muy particulares. Quiero terminar solamente con una acción que está fomentando en forma importante, que es la lactancia materna. La lactancia materna es muy importante, sobre todo en las personas que nacen con una enfermedad o deficiencia al nacimiento. Ayuda precisamente, el calostro de la madre es inigualable y además ayuda a tener un contacto más importante entre la madre y el hijo, que esto ayuda mucho al niño que nace con una deficiencia o una enfermedad al nacimiento. Una discapacidad, claro que sí. Y para eso la madre necesita un esposo que provea de todo lo necesario al hogar para que la mamá pueda no trabajar por lo menos el primer año de vida para que se dedique a lactar a su bebé. Pues todo eso queremos para México. Por eso digo que tu tema es un tema primordial que hay que cruzarlo, hacerlo llegar e invadir todos los temas relacionados con la educación sexual, para aprovechar a educar en el amor sobre pretexto del tema de la salud, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Tere, gracias. Gracias por haber estado aquí. Tus datos han estado en pantalla. Yo espero que muchas personas vayan al Congreso. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El
lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.